corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Hola, buenos días amigos y hermanos. Qué gusto que el día de hoy podamos estar juntos para compartir la palabra de Dios. Mi esposa te va a leer una escritura que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 19 al 24. Esto dice la palabra de Dios. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor es todo para mí, por eso en Él confío. Amén, hermano. Y tan cierto que en estos días pasados hemos estado viviendo tiempos difíciles, llenos de dolor, llenos de sufrimiento, llenos de tristeza, que inclusive nos han llevado a alejarnos del camino que Dios tiene preparado para nosotros. De igual manera es cierto que el amor de Dios se renueva todos los días en nuestra vida, hermano, y eso es lo que más necesitamos. Sin duda, su bondad se muestra a través de las Escrituras. Hoy, amigo que nos visitas, queremos que, al igual que nosotros, tú puedas tomar la decisión de confiar en el plan que Dios tiene para tu vida. Te pido por favor que me acompañes a una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque usted es bueno y hoy nos da un día más, Señor, y nos da la oportunidad de acercarnos a usted, Señor. Le pido, Padre, que a través de la Escritura, de la Santa Cena, nos lleve al pie de la cruz, Padre, y nos sintamos así, Padre, perdonados, renovados, y que utilice la prédica, Señor, para darle dirección a nuestras vidas. Gracias por los amigos que nos visitan, Señor, que es en control de la reunión y que todo sea para su honra y su gloria. A través de mi Señor Jesús le suplico, le pido y le oro todo. Amén. Y con todo esto en mente, queremos darte la más cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en la región Aragón. Bienvenidos. Clamaré a mi Señor, porque Él es digno de honor. De mis enemigos me salvará. Jesús.
sea exaltado. Jesús vive, bendito sea la roca en Dios de mí, salvación sea exaltado. Clamaré a mi Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana. Quiero compartirte una escritura que está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, en la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Y de esta escritura que acabamos de leer, hermano, quiero rescatar una frase muy importante para mí, que es poner nuestra atención en Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestros ojos en Él. Poner nuestra mirada en Jesús, nuestra atención, es lo que nos hace quitar el peso que sentimos muchas veces. Nos ayuda a corregir conductas en nuestra vida. Nos ayuda a dejar de lado el pecado que nos estorba. Poner los ojos en Jesús tiene que ver con evaluar si mi vida, si mi conducta, si mis pensamientos y mi criterio están alineados con las enseñanzas de Jesús. Cuando uno evalúa su conducta de acuerdo a esas enseñanzas, a las enseñanzas de Jesús, entonces estoy poniendo mi mirada en Jesús. Pero si uno no evalúa o justifica nuestro proceder, o justifica la manera en que me comporto, la manera en lo que pienso, mi conducta, si pienso que todo lo que yo digo tiene una razón, pero que no está alineado a la Biblia, entonces desde hace mucho tiempo mi mirada no está puesta en Cristo. Estará puesta en otras cosas, pero no en Cristo. La pregunta de esta mañana es: ¿dónde está puesta nuestra mirada? Jesús, dice la Biblia que Jesús sufrió la humillación de morir clavado en una cruz. Pero Él, después de todo eso, Él iba a tener gozo, iba a tener alegría después de tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él tenía su mirada puesta en Dios. Él tenía su mirada puesta en salvarnos a nosotros. Él tenía su mirada puesta en su Padre. El trato que le demos a nuestra familia, el trato que le des a tu esposa, a tu esposo, la manera en que me comporto delante de las personas, la manera en que trato a mi esposa, es lo que va a determinar dónde está puesta mi mirada. Si solamente estoy pensando o justificando mis actos, estoy justificando mi proceder, entonces no está puesta mi mirada en Jesús. Mis reacciones, mi manera de pensar. Te comparto que por mucho tiempo, tuve un tiempo prolongado donde mi mirada había dejado de estar puesta en Cristo. Y mi matrimonio no era lo mejor. Mi matrimonio no estaba alineado a la voluntad de Dios, porque mi mirada no estaba en Cristo. Y lo que yo pensaba que estaba haciendo, lo quería justificar diciendo que estaba bien y que no tenía nada de malo. Pero cuando mi vida se confronta con la Biblia, con las enseñanzas de Jesús, me doy cuenta dónde está puesta mi mirada. Hoy, amigo, hermano, te invito a que reflexionemos cuando tomemos el pan y el jugo de uva, a que podamos meditar en el ejemplo de Jesús y no dejar de poner esa mirada siempre, cada día de nuestras vidas en Cristo. ¿Dónde está puesta tu mirada hoy?
¿Cómo son tus reacciones? ¿Cómo es tu conducta delante de Dios? Porque solamente actúas con tu lógica, con tu razonamiento, con lo que tú crees que está bien, no está puesta la mirada en Cristo. Te animo a que con el pan y el jugo de uvas que tomemos ahorita y reflexionemos, podamos entender el sacrificio que hizo Jesús para que nosotros nunca dejemos de mirarlo a Él. Vamos a orar, por favor. Querido Padre, Señor Celestial, en esta mañana te doy gracias, Padre, por este día, porque sin duda el sacrificio que Cristo hizo es el mejor regalo que como seres humanos podemos recibir. Muchísimas gracias por ese sacrificio que es único y es perfecto, Señor. Y que gracias a ese sacrificio hoy nuestra vida puede ser transformada. Hoy tenemos una esperanza, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, mi Dios. Por eso yo quiero esta mañana reflexionar y reconocer dónde está puesta mi mirada, si en las cosas del mundo o está puesta en tu Hijo Cristo. Padre, esta mañana yo quiero reflexionar y celebrar, Padre, que gracias a ese sacrificio que hizo Jesús, no nos invita con ese sacrificio a dejar siempre nuestra vida del pasado y siempre caminar poniendo nuestra mirada en Cristo. Que Padre, que eso sea, Padre, el estilo de vida para cada uno de nosotros. Que mirar a Jesús sea siempre nuestra fuente de fe. Mirar a Jesús siempre sea nuestro máximo para poder vivir unas vidas agradables para ti. Gracias por Cristo, por su sacrificio, y a través de Él oro y pido todo esto. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Allá podría vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame. Mi manera de pensar no me puede limitar. Contigo más allá. Podría vivir refugiado en mi pasado, pero contigo soy fuerte, Señor. Hay tantas cosas que aún no he alcanzado. Dame nuevos sueños, renueva mi corazón. Atravesando el valle de las sombras, si voy contigo no temeré. Tu espíritu es el que siempre me transforma. Es un nuevo día, es tiempo de renacer. Renuévame, renuévame, oh Cristo, solo yo te pido, renuévame.
renuévame, renuévame. Oh Cristo, solo yo te pido, renuévame. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. En mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigo que nos acompañas. Es un gusto saludarlos.
Y bueno, pues vamos a pasar ahora a nuestra clase de esta mañana. Pero antes que nada, quiero agradecerle, como cada domingo agradezco a todos nuestros hermanos que participan en estos servicios. Y bueno, pues quiero agradecerle a José Luis y a Liz por su bienvenida y su oración. Muchas gracias, hermanos. Gracias también a Raúl Ojeda por el mensaje de la Santa Cena. Y bueno, hermano, te animo a que hagamos a un lado cualquier cosa que estemos haciendo en este momento. Y vamos a enfocarnos, vamos a poner atención en lo que el día de hoy la palabra de Dios nos quiere decir. Recordarás que durante estos 2 domingos estamos viendo una serie de clases que de hecho ya van 2 clases, esta es la tercera, pero estamos viendo una serie de clases que está titulada El peligro de no perdonar. Y bueno, recordarás que en la primera clase te comentaba que uno de los principios fundamentales para vivir bien, para estar bien, tanto con Dios como con los demás, sin duda es el perdón, ¿no? Yo creo que todos de alguna u otra manera sabemos y entendemos que este principio es muy fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestro andar, para nuestro caminar, para nuestro acercamiento a Dios, pero también a los demás, y estar bien es el perdón. Y hablamos que saber perdonar sin duda es una virtud importantísima, tanto para ti como para mí, para tener una vida exitosa, para tener una vida plena, una vida libre incluso de ataduras del pasado. Y bueno, también en la segunda parte de este taller del peligro de no perdonar, te comentaba que hablamos acerca de las señales cuando hay una falta de perdón, ¿no? Hablábamos acerca, por ejemplo, que cuando hay una falta de perdón es cuando se busca un montón de pretextos, ¿no? ¿Cuántas veces no buscamos pretextos para no perdonar? Otra estas señales es cuando el orgullo es más fuerte que la humildad. Cuando hay amargura, cuando hay indiferencia o deseos de venganza. Esas son algunas señales cuando realmente no queremos perdonar. Y también te mencionaba que la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando, ¿no? Es como, te recordarás esa parte cuando queremos, tal vez ponemos veneno para las ratas, pues le ponemos y poco a poco este animalito pues va a ir muriendo. Bueno, de la misma manera así pasa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros pasan los días, las horas, los días, los meses, etcétera, y seguimos continuos en no querer perdonar, sin duda es como esa gota de veneno que estamos tomando. Pero entonces tú te preguntarás, ¿qué es el perdón? Bueno, fíjate, para tomar la decisión de perdonar, muchas personas necesitan saber de qué se trata, cuáles son los beneficios de hacerlo, pero también entender cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Con este fin, comenzaremos por definir lo que no es el perdón, ¿ok? Entonces, mira lo que dice aquí. ¿Qué no es el perdón? Bueno, el perdón no es tratar de olvidar lo que sucedió. No es negar la ofensa recibida. No es dejar que el tiempo borre lo ocurrido o simplemente ignorarlo. No se trata de un perdón mental ni de un sentimiento repentino. Eso quiere decir que no es el perdón. Ahora, vamos a ver
¿qué es el perdón? Bueno, ¿qué es el perdón? El perdón es soltar, dejar ir a la persona que nos ofendió, soltar al que nos causó daño, cancelar una deuda pendiente, olvidar la falta, renunciar ya sea al insulto o a la ofensa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que realmente es el perdón. Fíjate, tristemente, la falta de perdón se ha hecho como una epidemia en todo el mundo. Y déjame decirte que muchas de las veces el no querer perdonar trae sus consecuencias. Tarde o temprano llegan las consecuencias a nuestra vida por no querer perdonar. Al grado que hay miles de personas hoy en día enfermas de cáncer, enfermas de úlceras y otras enfermedades, incluso hasta han muerto. Y todo a causa de la falta de perdón y la amargura que ésta conlleva. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos ido al mercado, ¿no? Tal vez has ido al mercado o algún supermercado. Y bueno, yo creo que todos aquí hemos comprado pescado, tal vez una mojarra, o tal vez un robalo, o tal vez una tilapia, ¿no? Porque pues tienes ganas de ir. Bueno, ¿qué es lo primero que hace la persona que nos empieza a atender? ¿Qué es lo primero que hace? No me dejarás mentir, pero primero agarra el pescado, ¿no? Tú le dices, yo quiero ese. Bueno, agarra el pescado, como vemos aquí en esta imagen. Aquí agarra el pescado y lo primero que hace es sacarle las vísceras y quitarle las escamas antes de dártelo, ¿sí o no? Y después, pues sin duda, pues limpia todo el pescado. Bueno, del mismo modo, una persona que quiere verdaderamente ser un verdadero discípulo, un cristiano, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿O qué fue lo que nosotros tuvimos que hacer? Primero, pues teníamos que estar limpios, así como el pescado, ¿no? Tuvimos que estar limpios, es decir, primero arrepentirnos de nuestros pecados. Y después, ¿qué pasó? Después de que nos arrepentimos, entonces pudimos bautizarnos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Pero, tristemente, pensar que hoy en día muchos se llegan a bautizar precisamente para el perdón de sus pecados. Pero, ¿sabes? Pero realmente nunca fueron limpios. Hay muchos que realmente no fueron limpios. Es decir, no fueron honestos. No se arrepintieron. Y así se bautizaron, tal vez ocultando pecado. Y la razón es porque hoy en día, y te voy a decir por qué digo esto, porque hoy en día hay muchos que pasan años siendo discípulos, siendo cristianos, y todavía están arrastrando heridas. Todavía están arrastrando heridas del pasado. Están arrastrando las ofensas, rencores, rechazo. Están siendo egoístas, odiando e incluso llevando muchas culpas. Y sabes, cuando alguien vive así, esto es ¿por qué? Esto sucede precisamente porque hay una falta de perdón. Y sin duda, este es uno de los obstáculos más graves para nuestra oración, para nuestra comunión, para nuestra relación con Dios. He visto un sinnúmero de personas frustradas. Yo he visto un sinnúmero de personas desanimadas porque ninguna de sus peticiones muchas veces no son contestadas. Y lo más triste es que viven en una continua miseria espiritual. Y la razón es
o la razón, número uno, es por la falta de perdón. Esa es la razón por la que hoy en día muchos no aprenden a vivir una vida cristiana plena. No han aprendido a llevar una vida cristiana feliz, con gozo. Y la razón es porque están enfermas espiritualmente hablando, por la falta de perdón. Y déjame decirte que hay diferentes nombres para la falta de perdón. Y te voy a decir cuáles son, por ejemplo, mira, te voy a decir algunas, tales, por ejemplo, tales como ofensas, ¿no? Las ofensas, el resentimiento, incluso las molestias, el enojo, el sentirte herido, etcétera, etcétera, etcétera. Mira lo que dice aquí esta escritura. En Marcos, mira lo que dice aquí. Marcos 11, versículo 25, mira lo que dice Jesús. Dice, cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Mira lo que está diciendo Jesús. Primeramente dice Jesús, cuando oren, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando oramos? Dice, perdonen todo lo malo que otras personas nos han hecho. Fíjate, hoy en día hay muchos que se acercan a Dios en oración, pero no quieren perdonar. Imagínate, quieren acercarse a Dios, pero están aferrados a no querer perdonar. Incluso cuando hay muchos que se acercan a Dios guardando rencores, guardando envidias, guardando odios, guardando enojos. Imagínate, así se quieren acercar a Dios, pero mira lo que está diciendo Jesús. Cuando oren, dice, perdonen todo lo malo que tanto a ti te han hecho como también a mí me han hecho. Pero dice, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. E incluso hay muchos que se hacen las víctimas con Dios, ante Dios, pero el punto es que no quieren perdonar. Como te decía hace un momento, se aferran a no querer perdonar. Por más que se les ha aconsejado, por más que se les ha abierto la Biblia referente al perdón, aún así no quieren perdonar. Pero, ¿qué dijo Jesús acerca de estos pecados entre hermanos, entre familias, entre amigos? Mira lo que dijo aquí, en esta escritura, te la voy a leer. Mira lo que dice. Dice, pero yo digo que cualquiera que esté enojado continuo, ofendido, molesto, herido, resentido contra su hermano o abrigue malicia, será encontrado responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y aquel que hable con desprecio y con insulto de su hermano será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por el Sanedrín. Y aquel que le dice a su hermano necio, estúpido, y que es presuntuoso, engreído, jactancioso, petulante, vanidoso, será encontrado responsable y no podrá escapar del infierno del fuego. Mira lo que está diciendo aquí Jesús. Es por eso que la Biblia que habla mucho acerca de la falta de perdón. Fíjate, la falta de perdón, la ofensa, la molestia, la herida o el resentimiento, etcétera, son la guillotina de nuestras oraciones. Y la razón es porque corta nuestra comunión entre nosotros y Dios cuando no queremos perdonar. Y déjame decirte que Dios no puede oír nuestras oraciones. No puede oír nuestras oraciones. Si tenemos enojo, si tenemos odio, si tenemos rencores, tal vez por la falta de perdón de alguien. Pero, ¿por qué Dios hace esto? Vamos a leer y a recordar, mira,
a lo mejor ya la has escuchado, la has leído, pero vamos a recordarla y vamos a leer esta parábola que Jesús le contó a uno de sus discípulos, a Pedro. Mira lo que dice. Vamos a ver 3 bloques de escrituras para ver esto que Jesús le contó a Pedro, ¿ok? Esta parábola. Mira lo que dice aquí en Mateo, primeramente Mateo 18, versículo 21, lo vamos a leer del 21 al 35, pero aquí lo vamos a leer del 21 al 25 y así nos vamos a ir hasta el 35. Pero mira lo que dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Vamos a seguir ahora en el versículo 25 al 30, mira lo que dice. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Imagínate, ¿no? Ya este siervo ya lo había perdonado el rey, pero después este siervo se encontró a otro consiervo, y ese otro consiervo pues le debía dinero a este siervo. Entonces el otro pues se puso muy mala onda, y mira lo que pasó más adelante. Vamos en la siguiente versículos. Mira lo que dice. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y retiraron a su señor y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Mira lo que estaba pasando aquí. Fíjate, hay tantos puntos importantes en esta narración que hizo Jesús. Déjame decirte que para ese tiempo, un talento era una cantidad de oro o plata. Un talento era equivalente a 75 libras aproximadamente, y 10,000 talentos igual a 750 libras, que es lo mismo que 375 toneladas. Fíjate, hoy en día una onza de oro cuesta alrededor de $375 en el mercado de hoy. Un talento de oro es igual a $450. Entonces, 10,000 talentos de oro equivalen a 4,500 millones de dólares, imagínate. Entonces, este siervo le debía a su amo 4,5 millones de dólares. Eso es lo que realmente le debía este siervo al rey. Entonces, fíjate cómo aquí Jesús enfatiza el hecho de que el siervo tiene una deuda que nunca podría pagar o nunca podría ser pagada durante toda su vida. Y del mismo modo sucedió con nosotros.
ya que todos teníamos una deuda que nunca hubiésemos podido pagar, ¿sí o no? Recuerda que Jesús, al pagar la deuda, canceló el acta de decreto que había contra nosotros. No nos olvidemos de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que Él hizo, Él pagó toda nuestra deuda. De hecho, mira lo que dice aquí en esta escritura, en Colosenses 2. Dice, y ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Sabes? Estaba leyendo, según los psicólogos, que por naturaleza o que por, sí, naturalmente, por nuestra mente pasan de 6,000 a 10,000 pensamientos diarios, ya sean buenos o malos, al día. Imagínate. Vamos a suponer que de esos 10,000 pensamientos buenos o malos que tenemos diario, solamente 3 de ellos son malos. Si multiplicamos esos 3 pecados por 365 días al año, serían 1,095 pecados al año, ¿sí o no? Pensando si tú y yo hoy tenemos, por ejemplo, 50 años, ¿cuántos serían nuestros pecados? Más de 50,000. Y todos sabemos que 3 pecados por día es un promedio. Es un promedio muy bajo. Por eso recuerda que Jesús nos perdonó esos miles y miles de pecados. Por ejemplo, mira, ¿cómo sería si nos presentáramos ante una corte, ¿no? O nos presentáramos ante una delegación con miles y miles de faltas de tránsito? ¿Qué crees que nos diría el juez? ¿No crees que nuestra sentencia sería tal vez el embargo de alguna propiedad o de algunos bienes? O incluso, si no quisiéramos pagar, hasta podríamos ir a la cárcel, ¿no? Bueno, recordemos qué hizo el siervo después de ser perdonado. ¿Qué hizo? Mira lo que dice aquí, vamos a recordarlo. Dice, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo, págame ahora mismo lo que me debes, ¿no? Imagínate, hay una gran diferencia, pero una gran diferencia entre 4.5 millones de dólares que el siervo le debía a su amo, es decir, al rey, y los $5,200 que le debía este consiervo a este siervo. A lo mejor alguien nos ha tratado mal. A lo mejor alguien nos ha ofendido, pero eso no se compara con lo que hemos pecado contra Dios. A veces nos olvidamos de eso. Estamos más centrados en lo que nos hicieron que en lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Este hombre estaba más enojado, más molesto cuando se encontró con este consiervo suyo y que lo agarró del cuello y que lo obligó a que le pagara, que en lo que el rey le había perdonado. Unas cuantas ofensas contra miles de pecados no son nada. Por eso recuerda una cosa, la persona que no puede perdonar ha olvidado cuántos pecados Jesús le ha perdonado.
Si tú, hermano, si tú, amigo, te cuesta trabajo perdonar por X o Y razón, ¿sabes? Te has olvidado de todos los pecados que Jesús ha perdonado, de todo lo que Cristo hizo por ti. Pero, ¿de qué nos perdonó Jesús? Tal vez, amigo, tú te estés preguntando, bueno, ¿de qué nos perdonó Jesús? Bueno, pues te voy a decir, de la condenación eterna, de todos nuestros pecados, de todas nuestras injusticias, del tormento eterno en el infierno y de la muerte. ¿Te das cuenta? Jesús nos ha perdonado de eso y de mucho y mucho más. Una realidad es que hay personas que guardan rencor, que guardan resentimiento, que guardan odio y no pueden estar en paz consigo mismo y ni con los demás. Y tal vez caen en alguna enfermedad o no llegan a la tranquilidad en sus vidas. Y por más que oran y oran, no pasa nada con ellos. Y la razón es porque no han perdonado de corazón. No han querido perdonar. Se aferran a no querer perdonar. Y dos, porque han olvidado de lo que Jesús hizo por ti. Esa es la razón. Por eso, mira lo que dijo Pedro. Mira lo que dice aquí Pedro en el capítulo 2, dice la Biblia. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpea por haber actuado mal. Pero si sufre por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Mira lo que está diciendo Pedro. Debemos aprender de Jesús sobre el perdón, que fue crucificado y abatido injustamente y sin embargo Él perdonó. Recuerda que el perdón es una decisión. No esperes a sentir algo para hacerlo. Simplemente perdona. Y con esto quiero terminar este día, esta clase. Con esta reflexión quiero terminar. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tienes absolutamente nada que perdonar. Amén. Amigo que nos acompañas, hermano, yo te animo que pongamos en práctica el perdón. A veces nosotros también hemos ofendido, también nosotros hemos criticado, hemos hablado mal de las personas. Ahora nosotros, sin duda, tenemos que aprender a perdonar, así como Cristo cada día nos perdona. Así como Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, también nosotros tenemos que estar dispuestos a aquel que nos ha hecho algún daño. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Que pasen un increíble domingo. Cuídense mucho y seguimos en comunicación. Hasta pronto. Que la pasen bien. Gracias.